Bienvenidos a Rincón Informativo de RE/MAX Chacras. Hoy, en nuestro espacio, vamos a hablar de un tema que atraviesa directamente al mercado inmobiliario, pero que muchas veces pasa desapercibido: los planos de mensura. Estos documentos técnicos no solo definen los límites reales de una propiedad, sino que también brindan seguridad jurídica al momento de comprar o vender un inmueble. Y para entender mejor su importancia, nos acompaña en el programa de hoy Marcos Yáñez. Él es agrimensor, con quien vamos a conversar sobre el rol de estos planos y el valor de la agrimensura en las operaciones inmobiliarias. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer. Bueno, para comenzar un poco de cero y entender este tema tan técnico a veces, ¿qué es un plano de mensura y por qué resulta tan relevante en la compra y venta de una propiedad? Bien, primero que nada, en una venta de una propiedad hay una transferencia de dominio. ¿Sí? El dominio es un derecho real y ese derecho real es condición que se transfiera por un plano de mensura. Ese plano de mensura es un documento que tiene una parte técnica y una parte jurídica, donde justamente la parte, técnica refleja lo que está físico. en lo físico. Lo físico que a su vez tiene que vincularse con la parte jurídica, ¿sí? O sea, en un título de propiedad tenemos una descripción literal de lo que es el inmueble y nosotros, como agrimensores, en el terreno verificamos que esa parte literal esté ubicada espacialmente donde corresponde. Bien, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, viéndolo como problemas, ¿no? Sí. Cuando uno hace una ampliación en su casa, ¿en qué momento es obligatorio o no hacer esa modificación del plano de mensura? ¿Dónde hay que presentarlo? Tal vez quiénes lo tienen que hacer. Fueron como muchas preguntas en una, pero empezando con el tema de los problemas. ¿Qué problemas puede haber a la hora de hacer una modificación en una casa y no presentar el plano? Bueno, acá vamos a separar. El plano de mensura en sí se focaliza en el terreno, en sus medidas lineales, angulares y superficiales, y su título. La construcción es un accesorio en el contenido del plano. Entonces, cuando nosotros tenemos una ampliación, en ese caso, si bien se vuelca en el plano, termina siendo un aspecto económico que es secundario dentro del contenido del plano de mensura. Por eso es que en ese caso, en el caso de ampliaciones, trabajan ingenieros en otras ramas, como pueden ser un ingeniero civil o un maestro mayor de obras o un arquitecto. En el caso de los problemas que sí incluyen, donde sí la agrimensura se mete de lleno, es en el caso de deslindes o cuando hay problemas de límites. ¿Sí? Eso es fundamental. O cuando, ¿qué pasa? Las tecnologías al ir avanzando han cambiado las metodologías de medición. Entonces, quizás en alguna propiedad se medía hace 50, 60 años atrás con cierta metodología como teodolitos. Hoy día tenemos equipos donde las precisiones han aumentado y donde podemos tener diferencias. Entonces, se van achicando o se pueden presentar casos donde mediciones contiguas estén dando diferencias que antes no se presentaban. En ese caso se necesita un plano de mensura para clarificar la situación. Y en el caso, Marcos, de, por ejemplo, cuando alguien tiene que comprar una propiedad, ¿quién es el que se hace cargo de llevar ese plano a la presentación? ¿El comprador, el vendedor, lo hacen ambos? Bueno, en general, por tradición, es el vendedor el que se hace cargo del costo, por ahí del plano. Si es por un tema de tranquilidad jurídica, puede encararlo tranquilamente el comprador. Bien, ¿sí? No es como en el caso de un auto en donde el comprador es el que paga el título de dominio. Claro, exactamente. Y recién mencionaste el tema de alguna modificación interna, como para hablarlo claro en criollo y que en la casa también lo puedan entender las familias que nos estén mirando. Si yo hago alguna modificación del plano, pero dentro de los límites de la propiedad, ¿está claro entonces que cualquier ampliación, modificación, tal vez ya no intervenga el agrimensor? Claro, y sí un arquitecto. Tal cual. Pero ya cuando excedo los límites de esa propiedad, inclusive
no sé, el frente de la vereda, por ejemplo, que ya me voy para quizás el vecino que tenía una especie de loteo, ahí ya sí, en esa delimitación entra en papel el agrimensor. Tal cual. En todo lo que sería la delimitación de los terrenos, en ese caso, o deslindes, que sería el término correcto, interviene el agrimensor. Y si tuviéramos que definir el título de propiedad y el plano de mensura, ¿cómo se complementan? En realidad, el plano de mensura es el reflejo del título de propiedad. Bien. El plano de mensura, si bien se usa la terminología plano, es un documento público. ¿Sí? Es un documento que refleja, como te decía, el título en el espacio físico. Bueno, yo creo que ha quedado más que claro. Yo no sé si tenés algún ejemplo de algún caso que hayas atendido o que recuerdes de algún momento en donde se puso en conflicto y que se complicó la situación en realidad a nivel plano, básicamente. Sí. Sí. ¿Recordás algo, el problema específico? Sí. Generalmente en las propiedades rurales surgen, son de dimensiones importantes, entonces por ahí los límites son mucho más costosos de determinar. Y también no están muy bien definidos. O no muy bien definidos, o se definían, los títulos son muy viejos y generalmente se definían bajo, por ejemplo, cantidad de días a caballo, un límite. No había una medida para poder hacerlo, entonces se decía, bueno, 2 días a caballo. Entonces ese tipo de límites con los cambios de tecnología, ¿qué pasa? Hay que definirlos nuevamente, porque ahí son límites que estamos hablando que pueden tener 2 kilómetros de extensión. Entonces, en ese caso, siempre las partes se presentan en conflicto, ya que por ahí un título lo determina de una manera y el colindante o el vecino de otra, pues en ese caso se hace un deslinde, lo llaman el agrimensor como perito, el agrimensor estudia ambos títulos, hace un replanteo y llega a una conclusión técnica por donde queda definido ese. Y de alguna manera ya quedan las partes puestas de acuerdo, entendiendo y siguiendo un mismo patrón. Bueno, justamente estábamos hablando de las nuevas tecnologías y demás, de cara al futuro, ¿no? Siempre abocándonos al tema planos de mensura y la digitalización, qué papel cumple, los catastros online y demás. ¿Estos cambios cómo van transformando la historia referida a los planos de mensura? Bien, el plano de mensura, que originalmente se trataba sobre la mesa y en papel, y la unión de esos planos los manejaba Catastro en formato papel, no vale la redundancia. Hoy día esos se están digitalizando y forman lo que es la cartografía de un lugar. En este caso podríamos hablar de Mendoza específicamente, que ha sido pionera siempre en estos aspectos. Y bueno, por supuesto que agilizan, o la idea es que haya una mayor agilidad y una mejor trazabilidad en todo el proceso probatorio del plan. Tal cual. Bueno, ha sido muy claro, Marcos, para entender este tema que sin duda es importantísimo, tiene un valor muy grande a la hora de ser el dueño de una futura propiedad, o si tal vez ya son dueños de una propiedad, entender si sus planos están bien realizados, si han sido aprobados, si ha pasado un agrimensor de por medio, y si todas las medidas coinciden, ¿no?, con lo que dice el plano en lo físico y en lo real, en la realidad. Marcos, gracias por tu tiempo una vez más. Seguramente nos encontraremos en otro momento aquí en nuestro espacio de Rincón Informativo de RE/MAX Chakras. Gracias a ustedes también por estar del otro lado, por seguirnos, por poner me gusta a cada video, porque cada vez son más y más los seguidores que están en este espacio, cautivados e informados, porque siempre tratamos de traer claridad a la hora de hablar de real estate y del mercado inmobiliario. Muchas gracias a todos. Será hasta cualquier momento.